En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez y de otros miembros de su gobierno. La semana pasada, México recibió la visita del presidente boliviano Luis Arce, en el marco de la conmemoración del 190 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La presencia del mandatario andino, la segunda de un presidente sudamericano en lo que va del año, dio lugar desde ambos lados a menciones recurrentes al papel que el gobierno mexicano jugó en los días que siguieron al desplazamiento forzado del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. En el marco de la profunda crisis que dicho país vivió en ese momento y bajo la presión de las Fuerzas Armadas, Morales debió dejar Bolivia y recibió la bienvenida en México como asilado, algo que según el entonces presidente le salvó la vida. Las referencias a la situación no pudieron dejar de ser mención a lo acontecido en La Paz pocos días antes. En cumplimiento de una orden de la Fiscalía General, fue detenida y enviada a prisión la expresidenta interina del país, Jeanine Áñez, quien permaneció en el poder por casi un año, desde la salida de Morales hasta la toma de protesta de Arce en noviembre del año pasado. La investigación judicial se originó por la denuncia presentada por una diputada del partido de Morales y Arce, el Movimiento al Socialismo Más, quien acusa a Áñez de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, que llevaron a la caída de su antecesor en el cargo. Junto con la expresidenta, también se encuentran investigados varios de quienes ocuparon cargos ministeriales durante su mandato, así como diversos militares. El hecho fue denunciado por los opositores, entre quienes destacaron líderes como Carlos Mesa o Tuto Quiroga, como una muestra de revanchismo y de persecución política. El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, se hizo eco de esta postura. Para quienes apoyan al presidente y se identifican con el legado de Evo, no se trata ni más ni menos que de hacer justicia con quienes usurparon entonces el poder. En la conferencia matutina que Arce compartió con López Obrador en Palacio Nacional, ambos mandatarios se encargaron de criticar la postura de la OEA, destacándola como una muestra de injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Un breve raconto de la situación parece dejar en claro que Áñez no jugó un rol relevante en el proceso que derivó en la salida de Morales de la presidencia. De hecho, es posible afirmar que terminó ocupando la primera magistratura casi por las vueltas del destino, ascendiendo de manera vertiginosa desde su rol periférico de segunda vicepresidenta del Senado como resultado de la renuncia de quienes ocupaban los puestos que la antecedían en la línea sucesoria. Lo que no puede eludir Áñez es la responsabilidad en eventos que tuvieron lugar cuando ya se encontraba en el poder, y que supusieron no solo la represión violenta de quienes demandaban el regreso de Evo en los días que siguieron al golpe, sino la persecución judicial de varios funcionarios y funcionarias de su antecesor, lo mismo que ahora denuncia. Tampoco puede eludir su injerencia en el mal manejo de la crisis del coronavirus durante el 2020 y su mala decisión de competir en las elecciones que terminaron llevando a Arce a la presidencia. Un movimiento que muchos interpretaron como síntoma de una ambición desmedida y que la propia Áñez intentó enmendar renunciando a su candidatura cuando ya se encontraba avanzado el proceso electoral. Varios de estos factores contribuyeron a la contundente victoria de Arce en las elecciones de octubre pasado, que ganó con el 55% de los votos y con una diferencia de 26 puntos respecto de quien ocupó el segundo lugar, Carlos Mesa. Su popularidad, sin embargo, no puede explicarse sin hacer referencia a su exitosa gestión como ministro de Economía del propio Morales durante una década. Años en los que el crecimiento económico que experimentó el país y que se tradujo en importantes mejoras en la calidad de vida de la población se combinó con una sostenida estabilidad a la que Bolivia no estaba acostumbrada. Amparándose en dicha gestión, Arce construyó la imagen de un funcionario eficaz e identificado con los valores del masismo, pero al mismo tiempo con un perfil moderado
en contraposición a la postura radical que Morales adoptó, particularmente en los últimos años de su presidencia. Muchos votantes apostaron a que esta visión más conciliadora permitiese superar las amplias divisiones que han atravesado el país durante los últimos años. Los opositores plantean que eventos como la ahora detención de Áñez no hacen más que ir en contra de este posible entendimiento. En otro orden, a 4 meses de haber llegado al poder, los desafíos del gobierno de Arce están ligados de manera directa con las crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia del coronavirus. En relación con el primer punto, uno de los problemas más importantes de Bolivia, compartido por otros países de la región, ha tenido que ver con las dificultades para hacerse de vacunas. Recién en los últimos meses han llegado al país dosis de la Sputnik y se espera recibir pronto otras de las elaboradas por AstraZeneca Oxford. Esto ha llevado a un atraso en el proceso de vacunación, en un contexto en el que se ha comenzado a difundir por el país la nueva cepa más contagiosa y probablemente más letal, originada en Manaos. De poder contener el aumento de los casos y la posible saturación del sistema de salud, dependerá también el éxito de las medidas de reactivación económica y apoyo a la población que el gobierno ha impulsado en los últimos meses, asumiendo, además, que las turbulencias políticas no vuelvan a adueñarse del país como ha sido la situación en el pasado. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.